Dentro del estudio de las derivadas tenemos distintas aplicaciones prácticas. Una de ellas es la obtención de optimización. En este caso particular, este ejercicio habla de una optimización de una solicitud a una imprenta de un cliente. Un cliente solicitó a esta imprenta diseñar una hoja de papel y esta hoja de papel debe tener ciertas características. La primera característica es que tenga 18 centímetros cuadrados en el área de texto, es decir, en esta área punteada debe tener 18 centímetros cuadrados. Además de esos 18 centímetros cuadrados, debe tener márgenes superiores, inferiores y laterales. La solicitud del cliente es que estos 2 centímetros, este margen superior e inferior sea de 2 centímetros. Y los márgenes laterales sean de 1 centímetro. ¿Ya? Esa es la solicitud del cliente. Ahora, por parte de nosotros como imprenta, nos preocupa determinar las dimensiones de esta hoja para tener el menor gasto de papel. ¿Cómo se obtiene eso? A través de una optimización. ¿Ya? Bueno, cosas a considerar. Lo primero a considerar es utilicemos algunas variables de apoyo. Por ejemplo, llamemos al ancho de la página de la hoja a diseñar A y al largo de la hoja llamémoslo L. Y de esta manera podemos decir que A va a ser igual a los márgenes laterales más esta dimensión. Llamemos a las dimensiones del texto, del área de texto, llamémosla X e Y. Esta va a ser X y esta va a ser Y. ¿Ya? Así que nuestra dimensión A, el ancho, va a ser igual a X más los márgenes laterales. En este caso, un margen a la izquierda, otro margen a la derecha de 1 centímetro cada uno. Por lo tanto, 2. ¿Qué cosa? Centímetros. ¿Ya? Esto va a ir centímetros. El largo. El largo va a medir I, ¿cierto? Que es la altura del área de texto, más los márgenes superior e inferior, que son 2 centímetros cada uno. L va a ser igual a I más 4. ¿Qué cosa? Centímetros. Ya tenemos el ancho y el largo definido. ¿Qué otra consideración debemos tomar? Bueno, los 18 centímetros cuadrados de área vienen dados por la función, por la multiplicación de xy. El área se obtiene a través del largo por el ancho, ¿cierto? Entonces, xy va a ser igual a 18 centímetros cuadrados. Así podemos despejar y para dejarlo en función de x. Y va a valer 18 dividido en x. ¿Qué otra consideración debemos tomar? El área total, ¿cierto? El área total, que es A por L, el área total de la hoja que vamos a diseñar finalmente. El área total va a ser igual a A por L. ¿Ya? De acuerdo a los datos que recién obtuvimos, podemos reescribir esta área total como A es igual a X más 2 y L es igual a Y más 4. Para llegar a la función del área solo en términos de una variable, nos conviene cambiar esta y, que nos molesta, por el resultado de esta y dejar todo en términos de x. Entonces podemos escribir el área total en términos de x, en función de x, como x más 2, factor de 18 dividido en x, más 4.
Y aquí está prácticamente definida nuestra función a optimizar. Sin embargo, debemos hacer algún proceso de álgebra que es multiplicar término a término, x multiplicado con 18x, x multiplicado con 4, y así sucesivamente. Y llegamos a la obtención de la función de área total en función de x como 4x más 36 dividido en x más 26. Esta es nuestra función a maximizar, ¿ya? Esta es nuestra función a maximizar. Bueno, ¿cómo se... a optimizar, perdón, no maximizar. Disculpa el error. A optimizar. Necesitamos un mínimo de gasto en la hoja, no máximo, un mínimo. Bueno, para optimizar, lo que necesitamos hacer es ver dónde las derivadas se hacen cero, ¿ya? Como regla general. Es decir, tenemos nuestra función a optimizar, tenemos área total de x, y la derivada de esa función la debemos igualar a cero, ¿ya? Y con eso obtenemos el punto donde se hace un máximo o un mínimo. Vamos a derivar esta función en esta misma línea. Y la derivada de esta función es, la derivada de 4x es 4. La derivada de 36x es menos 36 dividido en x cuadrado. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ya teniendo nuestra función derivada, podemos igualar a 0. Podemos decir, haciendo un poco de álgebra acá, modificando, separando los términos a un lado de la ecuación en x y en otro lado solamente la constante, llegamos a que x cuadrado es igual a 36 dividido en 4. X cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, x va a ser igual a más o menos raíz de 9. Eso significa que vamos a tener matemáticamente dos respuestas, que va a ser 3 y menos 3. Sin embargo, no tiene sentido que la distancia x, que es el ancho del área de texto, sea negativa. Por lo tanto, solamente dejamos la opción x igual a 3 por la naturaleza del ejercicio. Matemáticamente tiene dos soluciones, pero por la naturaleza del ejercicio no tiene sentido que sea negativo. Bien. Entonces, con esta condición, establecemos algo. Lo voy a escribir como texto. En x igual a 3 hay un mínimo o máximo. ¿Ya? ¿Cómo determinamos si es mínimo o máximo? Porque lo que interesa es minimizar. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, con la segunda derivada, evaluada en el punto obtenido recién. Bueno, ¿cuál es la segunda derivada? La segunda derivada va a ser, derivamos esta función. La derivada de una constante es 0 y la derivada de esta expresión es 2 por 36 son 72, menos por menos me da más, me queda 72 dividido en x al cubo. Así que por el criterio de la segunda derivada, vamos a seguir acá, por el siguiente criterio de la segunda derivada,
evaluamos en el punto obtenido y nos queda que esto es un valor concreto. Reemplazamos el 3 en el X, ¿cierto? Y obtenemos esos datos. No necesitamos resolverlo ya que evidentemente es mayor que 0. ¿Qué significa que sea mayor que 0? Por lo tanto, en X igual a 3 hay un mínimo. ¿Ya? Si el X hubiese sido menor que 0, significa que hay un máximo. ¿Ya? Es el criterio de la segunda derivada. Bueno, y con eso ya tenemos prácticamente listo nuestro ejercicio. Es simplemente reemplazar valores. Obtuvimos la X. Al obtener la X podemos obtener la Y, de acuerdo a ese cálculo inicial. Por lo tanto, Y va a ser igual a 18 dividido en 3, y eso es igual a 6. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta de nosotros como imprenta? Bueno, ¿cuáles son las dimensiones A y L para obtener un mínimo de gasto en el papel? Bueno, A, dimensiones. Y esto como respuesta final. A va a ser igual a X más 2, por lo tanto 3 más 2, A igual a 5. ¿Qué cosa? Centímetros. Y L es igual a I más 4, por lo tanto 6 más 4. L es igual a 10 centímetros. Y ahí estaría lista el ejercicio de optimización de esta página.